¿Cuáles son los mejores libros de anatomía que tú tienes que conocer para poder dibujar tus propios cómics o manga? ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! Bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy, conocer los mejores libros de anatomía para que aprendamos a dibujar mucho mejor nuestros propios cómics o manga. Como bien sabes, el próximo jueves voy a dedicar mi programa para darte tips específicos para que tú aprendas a dibujar mejor superhéroes. Pero definitivamente los tips que yo te vaya a dar, de lo que no nos vamos a salvar, es de aprender anatomía. Es bien importante que conozcamos y que estudiemos la anatomía humana para poder dibujar mejor nuestros personajes de cómics. Así que la única forma de aprender anatomía es estudiando anatomía. No nos podemos salvar. Pero bueno, no nos preocupemos porque existen una gran cantidad de libros allá afuera, libros especializados en la ilustración de la anatomía humana que nos van a ayudar muchísimo a dibujar mejor nuestros propios personajes. Pero bueno, de todos estos libros que hay, ¿cuáles son los mejores? El día de hoy te voy a dar mis tips específicos de cuáles son los mejores libros y los mejores autores de anatomía humana. Y bueno, vamos comenzando con el que sin lugar a dudas es mi favorito, que es Burne Hogarth. Este autor era el que dibujaba las tiras de Tarzán hace muchísimo tiempo en los periódicos. Y bueno, ¿quién mejor que él, que tenía un súper buen dominio de la anatomía humana, para enseñarnos todo lo mejor a este respecto? Él tiene una gran cantidad de libros. Tiene libros de anatomía dinámica, tiene libros de manos, tiene libros de cabezas, tiene libros de luces, sombras para anatomía. Tiene muchísimos, es una gran colección las que él tiene. Por eso para mí, Burne Hogarth definitivamente se convierte en uno de mis autores favoritos y de los que más te recomiendo. Vamos comenzando con este primer libro que se llama Dynamic Anatomy, justamente de Burne Hogarth. Y bueno, este es un libro muy interesante porque te explica desde los inicios la parte de la historia de la anatomía, los primeros estudios de anatomía que hubieron en el pasado, y ya posteriormente ya entramos de lleno a ir conociendo muchísimo mejor lo que es la parte de la anatomía humana. Y bueno, esto es interesante porque obviamente aquí la recomendación para que realmente aprendamos a dominar mejor esta anatomía, es que empecemos a dibujar este tipo de personajes con todas sus formas, con todos sus músculos, tomando en cuenta cada una de estas características, y que evidentemente con la práctica, al estar, por ejemplo, veamos este del cuello, al estarlos dibuje, vamos a empezar a entender mejor pues cómo funciona esta parte de la anatomía para cada una de las partes humanas que tenemos que dominar. Posteriormente, ya dependiendo del tipo de personaje que queramos hacer, pues ya veremos si marcamos o no marcamos demasiado la parte de los músculos, pero en un inicio, para conocer anatomía, definitivamente tenemos que estar practicando y dibujando todos estos músculos. Entonces este es un libro muy bueno porque abarca principalmente toda la parte del cuerpo, como vieron, desde la cabeza, manos, brazos, piernas, pies, rodillas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, por ejemplo, vean qué padrísimo está esto. Cada uno de los músculos perfectamente bien explicados, todo lo que tenemos que saber. Entonces, este es uno de mis libros favoritos, Dynamic Anatomy de Burne Hogarth. Ahora, te voy a dejar tanto en la descripción de este video como en los comentarios, te voy a dejar los links donde tú también vas a poder comprar estos libros para que no le batalles a la hora de estarlos buscando. Continuando con el mismo autor, con Burne Hogarth, tenemos ahora este libro que se llama Drawing Dynamic Hands. Y aquí evidentemente uno de los temas, como bien sabemos, un poco más complejos a la hora de dibujar nuestros propios personajes de cómics, pues son las manos. Definitivamente las manos siempre es un tema que cuesta al principio un poquito más de trabajo. Este es un libro buenísimo porque te explica perfectamente el funcionamiento de las manos,
te va explicando cada uno de los diferentes movimientos que tiene la mano, como nos podemos dar cuenta. Entonces, este también es un libro que recomiendo muchísimo porque lleva al extremo el tema del entendimiento de las manos y de su funcionamiento. Y obviamente, al estar estudiando este tipo de libros y evidentemente copiando muchas de estas posturas, vamos a ir entendiendo mejor el funcionamiento, porque hacia donde queremos llevar, obviamente, nuestro arte es que el día de mañana ya no tengamos que copiar nada, sino que podamos entender también el cómo funcionan las formas de cada una de las partes humanas para que las podamos dibujar sin necesidad de estar viendo esto. Pero bueno, aquí podemos ver este libro, la verdad, súper libro. Vean por ejemplo todo el tema de los movimientos de dedos, y créanme que después de haberte chutado completito un libro de estos, pues definitivamente te vas a convertir en un expertazo. Entonces, Drawing Dynamic Hands de Burne Hogarth. Y bueno, otro más que te recomiendo, digo, de Burne Hogarth, como te digo, también hay de la cabeza, muchos más, pero otro que en lo personal a mí me agradó muchísimo. Este es un tema que más adelante lo vamos a detallar más, el tema de luces y sombras, pero bueno, definitivamente el tema de cómo se comporta la luz y la sombra en la anatomía humana, de igual manera es súper importante. Este libro también del autor Burne Hogarth nos explica muy a detalle cómo funciona el tema. Miren, por ejemplo, aquí lo que les decía de Tarzán, aquí hay una ilustración de las de Tarzán de las que él hacía hace muchísimo tiempo, pero bueno, aquí nos empieza a explicar perfectamente cómo funciona todo el tema de luces y sombras en las ilustraciones y cómo aplicarlo. Entonces, este es un libro que también les recomiendo muchísimo a la hora de estar dibujando sus cómics. Y bueno, como les digo, existen diferentes artistas. Este, por ejemplo, se me hace muy interesante este libro, Muscles in Motion. Este es un artista que se llama Glenn Fabry. Y es interesante porque lo que él hace es simplemente un estudio exhaustivo donde está revisando diferentes posturas y movimientos de atletas. Nos vamos a dar cuenta que a la hora de dibujar anatomía, definitivamente anatomía es igual al tema de dibujar músculos. Y el tema de los músculos, como lo podemos ir viendo, es que nunca se comportan igual. Dependiendo de la posición que tenga el brazo, la pierna, el torso, el cuerpo, dependiendo de cualquier posición que tengamos, es como el músculo va a cambiar. Por eso este tipo de estudios, donde aparentemente es la misma ilustración, pero no, porque vamos viendo diferentes movimientos, justamente aquí es donde podemos empezar a entender mejor cómo se comportan los músculos y toda la parte de anatomía. Entonces, este, como te digo, es un libro que se llama Muscles in Motion de Glenn Fabry, que también te recomiendo muchísimo. Otro de los grandes autores y otro de los grandes libros para dibujar anatomía humana es justamente este de George Bridman, Drawn from Life. Este es otro de los grandes libros que te recomiendo muchísimo que también conozcas y que lo tengas. Y por último, este que también es buenísimo, es un libro un poquito más carito, pero muy recomendado, Human Anatomy for Artists. Este libro sí lleva al extremo el tema del estudio humano, específicamente, como lo podemos ver, músculo por músculo, vértebra por vértebra prácticamente, para que conozcamos aún más profundidad la parte de la anatomía humana. Pero bueno, como te digo, definitivamente toda esta parte de los libros es fundamental que tengas de estos libros, es fundamental que los leas, que practiques con ellos, que dibujes muchísima anatomía, que dibujes muchísimos músculos. Definitivamente no puede haber un artista de cómics, un artista de superhéroes, de supervillanos o incluso de personas normales que no domine la parte de la anatomía humana. Y no importa si es cómic americano, no importa si es manga japonesa, lo que tú estés dibujando, definitivamente te recomiendo muchísimo que le entres al estudio de la anatomía humana a través de todos estos libros que te acabo de recomendar. Recuerda que los links para que tú también los puedas adquirir te los dejo en la descripción de este video y también en los comentarios. Así que nos estamos viendo en más programas de Echando Trazos con Fers.